¿sí? Bueno, estamos aquí reunidos para dar inicio a este nuevo encuentro. El tema de la semana va a ser pesquisa neonatal. Bueno, yo soy Agus, ya creo que me presenté. Ahí Juan. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, el tema entonces es pesquisa neonatal, está dentro del núcleo de neonatología. Vamos a arrancar primero con un pequeño repaso sobre lo que son los niveles de prevención, muy, muy breve, ¿sí? Muy breve, en esto de entender que pesquisa, tamizaje, cribado, rastreo son sinónimos y que la idea es detectar en una persona asintomática una enfermedad, ¿sí? Que es frecuente para ese grupo etario, ese grupo de riesgo, digamos, ¿no? Tenemos la prevención primaria, previo a esto, ¿no? Que la idea es evitar la enfermedad. Traten de repasar lo que son estas acciones de prevención primaria. Cuando la enfermedad ya está establecida, hay signos y síntomas, con estudios complementarios, que eso lo vamos a ir desarrollando también a lo largo del año, o confirmamos una pesquisa, porque recuerden, y lo vamos a volver a, a mencionar más adelante, una, un estudio positivo, ¿sí? Una prueba positiva para cualquier rastreo no es confirmatorio, es justamente un resultado positivo y hay que confirmarlo, ¿sí? Entonces, una confirmación de pesquisa y un diagnóstico, ya esto estamos en la etapa de prevención terciaria, ¿sí? Y bueno, la prevención cuaternaria pusimos ahí puntitos suspensivos para que nos quedemos también repasando y volviendo a leer, ¿sí? En qué consiste la prevención cuaternaria, abarca todos los niveles de prevención. Si bien es un nivel de prevención aparte, se puede aplicar a cualquiera de aquellos otros, ¿no? Porque podemos hacer prevención cuaternaria con un montón de acciones que eviten justamente el, el sobreuso, ¿sí? De acciones y de estudios y de medicalización y de la vida, ¿no? Entonces, un poco la idea es dejarlo ahí en puntos suspensivos para que lo sigamos repasando. Bueno, acá esto es un repaso muy general, ¿sí? De la diferencia entre pesquisa y diagnóstico. Esto es un cuadrito que puede servir para reforzar esto que acabamos de decir, ¿no? Creo que aborda lo más fundamental de diferenciar una pesquisa, un rastreo, ¿sí? O un diagnóstico, ¿sí? En la pesquisa la población está aparentemente sana. El objetivo es detectar una enfermedad en una población que en la cual ya se estudió, porque recuerden como hablamos en los encuentros presenciales, la medicina se basa en estadística, entonces si se sabe que para ese grupo etario la enfermedad es frecuente ya, y cumple con los criterios de Framingham, que después lo vamos a repasar, ya buscamos esa enfermedad en ese grupo poblacional que todavía está sano. Tienen métodos sensibles, acuérdense, los estudios tienen que ser sensibles, tiene que ser accesible y económico, porque tenemos un estudio que es muy costoso, sobre todo para los sistemas de salud públicos, no, ya eso hace que se dificulte la pesquisa. Y se aplica a la población objetivo. Y el diagnóstico es una población que ya está probablemente enferma porque tiene signos y síntomas o porque la prueba de pesquisa dio positiva y se confirmó. Entonces el objetivo es confirmar la enfermedad, realizar tratamiento, reducir daños a largo plazo, rehabilitación y demás. Los métodos son específicos, son complejos, suelen ser de mayor costo y son más sofisticados en la interpretación, o sea que esto en general ya pasa a manos de un especialista. O sea, nosotros como generalistas, pediatras, clínicos, las especialidades que en general realizamos los rastreos, vamos a hacer una prueba que está disponible, pero después el diagnóstico en general ya queda en manos del especialista con estudios más específicos, ¿no? Estudios de imágenes o de laboratorios, pero ya van a ver que en muchas situaciones de las patologías que vemos durante el año hablamos de que se deriva a un especialista para el diagnóstico y el seguimiento, ¿sí? Y la aplicación del diagnóstico se hace al individuo, o sea, por eso siempre hablamos de que las pesquisas son poblacionales y los diagnósticos son individuales, ¿sí? Bien, criterio de Fermi-Carson no vamos a detener mucho, ya lo habíamos hablado con Juan previamente, pero acuérdense la importancia de los criterios de Fermi-Carson para el rastreo de una patología, ¿sí? Sobre todo, después creo que el ejercicio que está bueno y que la mayoría de las guías lo tienen es relacionar cada una de las patologías que vemos o de las pesquisas con los criterios de Fermi-Carson. Entonces decir, bueno, tengo esto, hoy vamos a hablar de las pesquisas metabólicas. ¿Son causa común de morbimortalidad? Sí son causa común de morbilidad, todas al mismo nivel y no, algunas más, algunas menos, algunas
conllevan mortalidad, otras conllevan morbilidad, ¿sí? Que es incapacidad, discapacidad o limitación en alguna de las esferas de la vida de esa persona. Que tiene un periodo asintomático, que los test, que el tratamiento debe ser mejor antes que en el diagnóstico habitual y que el daño potencial de la intervención, en este caso hablamos de la pesquisa metabólica, estamos hablando que ahora lo vamos a ver, de un método relativamente sencillo y que no es invasivo, es mucho mejor que el tratamiento no precoz. Bueno, entonces, repetimos lo mismo, acá vamos a ser reiterativos. Acuérdense que cuando una persona tiene un test de screening positivo, siempre hay que realizar una prueba diagnóstica. Incluso, incluso a veces, el test positivo lleva a realizar otro test, igual, o sea, repetir el test. Y después recién en una tercera etapa se realiza el diagnóstico. ¿Sí? Porque como habíamos hablado en el encuentro anterior, los test de pesquisa suelen ser muy sensibles. ¿Sí? Y tienen un valor predictivo positivo alto, lo cual puede conllevar que además haya falsos positivos. Entonces, es importante que hay algunas enfermedades que si tienen una alta sensibilidad, pero una baja especificidad, ¿sí? Me pueden dar falsos positivos, yo primero tenga que repetirla y después sí realizar la confirmación. ¿Venimos bien hasta ahí? Perfecto, Agus. Bien, En el universo de los test que dan positivo, cuando uno hace la pesquisa, al elegir un test sensible, va a meter dentro de la bolsa verdaderos positivos y falsos positivos. Después lo que tenemos que hacer con una prueba de alta sensibilidad es separar los verdaderos de los falsos, ¿sí? Pero nosotros es como el ejemplo de la red que se daba en el video anterior. Tiramos la red, agarramos todos los que son positivos. Algunos van a ser verdaderos, otros van a ser falsos. Entonces después, con el diagnóstico, que es una prueba más sensible, vamos a separar los verdaderos de los falsos positivos, ¿sí? exactamente. Bien. Bien. Bueno, Bueno, la pesquisa neonatal, acá hacemos una breve introducción, es uno de los programas más importantes de salud pública también a nivel de nuestro país, y es la detección de individuos presuntamente enfermos en una población que está presuntamente sana, ¿sí? O aparentemente sana, porque no lo sabemos. Estamos hablando de pesquisa, estamos hablando siempre de individuos asintomáticos, como había dicho Agus. Entonces, el objetivo es detectar las enfermedades en los recién nacidos porque los síntomas clínicos no se van a hacer aparentes o no van a ser evidentes muchas veces al nacer, y una vez que aparecen ya el daño es irreversible. Entonces, y aparte son enfermedades para las cuales se pueden detectar nuevamente en etapa presintomática y hay tratamiento. O sea, fíjense que tenemos nuevamente la aplicación de los criterios, ¿sí? Entonces, después, según la Asociación Americana de Pediatría, comprende la educación de padres y pediatras sobre la pesquisa, ¿sí? A los padres les tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer. La realización tiene que ser rápida y confiable. También la recolección confiable, recolección y transporte confiable de la muestra. La recolección es una competencia, digamos, que les va a tocar, sobre todo a los que hagan pediatría, los que hagan medicina general, ¿sí? De cómo se recolecta la muestra, porque una muestra incorrecta va de suyo que ya desde ahora les avisamos que es una muestra que se va a tener que repetir, ¿sí? Y aparte hay otra cuestión también, ¿por qué decimos transporte? Transporte de un área hasta la otra, del hospital de la neonatología laboratorio. No, muchas veces, bueno, acá en Mar del Plata sí, porque es un centro grande y muchas veces tenemos, pero en los centros más chicos muchas veces eso requiere transporte, ¿sí? Entonces van a pasar 24 o 48 horas para que la muestra se transporte a un centro donde se hagan todos los test, la interpretación, ¿no? Hay que cuidar mucha atención de la pronta ubicación y seguimiento. ¿Cómo se hace? Registrando correctamente a cada paciente los datos filiatorios, con letra clara, legible, preciso, ¿sí? Todos los datos para ubicarlos, porque se tiene que notificar obligatoriamente cuando hay alguno de los niños con un test anormal, ¿sí? El diagnóstico de certeza va a ser con pruebas confirmatoria, hay que dar educación, el consejo genético, el apoyo psicológico a la familia de los niños afectados, manejo y tratamiento de todas estas patologías, que bueno, esto es un poquito, lo dejamos, lo vamos a dejar, digamos, no corresponde a lo que es tamizaje y diagnóstico, y la evaluación sistemática de toda la evolución de los chicos, ¿sí? Bien, entonces tenemos la pesquisa neonatal, que es obligatoria a nivel nacional, que lo que nos incluye en esta breve clase son las enfermedades metabólicas o pesquisa metabólica, y la famosa prueba del talón, ¿sí? Van a ver abajo que están marcadas, están asignadas la hipoacusia, la retinopatía del prematuro y la displasia del desarrollo caderas. Próximamente las vamos a saber, no se desesperen, ¿sí? Pero hoy lo que vamos a charlar un poquito es sobre el hipotiroidismo congénito,
la hiperplasia suprarrenal congénita, la fibrosis quística del páncreas, son las tres reinas, digamos, están en el podio las tres, digamos, de todo lo que es la pesquisa metabólica, por incidencia, ¿no es cierto? La fenilcetonuria, la del déficit de betatinidasa, la galactosemia y la leucinosis, ¿sí? Esta última solo en la provincia de Buenos Aires, o enfermedad con orina con olor a jarabe de arce. Perfecto. Vamos a charlar un poquitito. Mm. Bien, nuevamente, los anteriormente llamados errores congénitos de metabolismo son enfermedades que carecen de síntomas tempranos, que producen daño severo y irreversible, que son factibles de tratamiento, ¿sí? Esto es un poquito ya lo que veníamos hablando, estos son criterios, ¿sí? Tenemos que causa daños graves, irreversibles, no tienen signos clínicos en el periodo neonatal, tiene un tratamiento efectivo que se puede instalar precozmente, tiene una incidencia que lo justifica, hay un conocimiento detallado del curso clínico, se cuenta con métodos para su detección y la confirmación sensible, específicos, sencillos y de bajo costo, y aparte hay un sistema adecuado para recolectar la muestra, transportar y almacenarla, ¿sí? Y fíjense qué importante que además, más allá de los requisitos para que una enfermedad sea factible de pesquisa, que son en este caso hablamos de los criterios Premier Carson, que le vamos a quemar el coco todo el año, em, lo importante que hay requisitos específicos para un programa de detección neonatal. O sea, no es que cualquier, o sea, porque debe haber cientos de metabolopatías o de errores congénitos, por ahí más o menos severos, pero tienen que de alguna manera justificarse, ¿sí? Sobre todo la pesquisa, en este caso, como es instalada por una ley que es obligatoria para todos y todas las niñas en el momento del nacimiento. En realidad no es el momento del nacimiento, ahora vamos a ver cómo se estimula la muestra, pero la mayoría se recomienda que sea antes del alta al nacer, ¿no? Y es para todas y todos los niños. Entonces, en este caso, hay un montón, de hecho hay clínicas, hay lugares donde se hacen otras pruebas de pesquisa de otras enfermedades metabólicas, que a veces eso se hace más en privado, o depende también la legislación, hay provincias que tienen otras enfermedades de acuerdo a la incidencia. Entonces es importante entender que nosotros estamos hablando de las enfermedades metabólicas en el territorio nacional, porque de hecho también digo, en otros países se van formando estas pesquisas de acuerdo a las incidencias. Entonces, es importante entender que además hay criterios para que una enfermedad metabólica sea sometida al programa nacional, ¿sí? De detección neonatal. Acá tenemos el marco legal, ¿sí? Bien. Sí, si querés, Juancito. Sí, hay una ley nacional y una ley provincial, eso igual está detallado también en el módulo del PRONAP, pero bueno, básicamente declaran obligatoria, ¿sí? La detección de, en el caso de nación, fenilcetonuria, hipotiroidismo neonatal, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de betatinidasa, retinopatía del prematuro, Chagas y sífilis, ¿sí? Fíjense que dice hipotiroidismo neonatal, ¿sí? Pero lo que nosotros vamos a hacer pesquisa, que ya les comentamos que es hipotiroidismo congénito primario, ¿sí? Después lo vamos a hablar, igual. Y Sí, la ley de la provincia de Buenos Aires también declara obligatorias ciertas patologías, ciertas metabolopatías como el hipotiroidismo congénito primario, fenilcetonuria, fibrosis quística, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, biotinidasa y leucinosis, que es la enfermedad de la orina de jarabe de arce. perfecto. Bien, ¿cómo se hace la toma de muestra? ¿Sí? Se va a hacer todos los niños antes de salir de la, de la maternidad o de la unidad de neonatología, tienen que salir con la muestra hecha. ¿Qué pasa si nosotros nos viene a la consulta algún chico que no tiene hecha la pesquisa neonatal? Se hace igual, ¿sí? Así tenga 5 meses. Se hace igual porque, aunque tardío, igual los beneficios aún siguen superando a todos los o sea, se ahorran muchísimos contratiempos igual, ¿sí? No es tan efectivo como hacerlo, pero lo ideal es hacerlo entre las 48 horas y el quinto día de vida, previo al alta, ¿sí? 24 horas después de que el niño se haya alimentado. Esto es para favorecer la acumulación de metabolitos, ¿sí? Por ejemplo, esto yo a veces hago el ejemplo como es como un río con diferentes puertos. Si en uno de los puertos ponemos una presa, se va a acumular el agua río arriba, digamos, ¿sí? Esto, por ejemplo, cuando veamos, por ejemplo, lo que es el déficit de biotinidasa o que veamos la lactosemia y demás, falta alguna enzima, entonces todos los metabolitos que están por detrás en esa vía metabólica se van a acumular, ¿sí? Si nosotros no tenemos alimentación, puede pasar que dé un falso negativo o sea más propenso a eso, ¿sí?
Hay algunas situaciones especiales, como los prematuros con edad gestacional menor a 35 semanas. Entonces se realiza igual, ¿sí? Pero se va a repetir a las 37 semanas. Aquellos que tengan menos de 1.500 gramos al nacer, se va a repetir cada 15 días hasta que el bebé alcance los 2 kilos o los 2.000 gramos, ¿sí? Hay algunos tratamientos como la trimetoprima sulfa y la benzilpenicilina, por ejemplo, que pueden interferir con el test de la biotinidasa. Si hay recambio de plasma o de sangre, sí puede también pasar que nosotros, por un efecto, digamos, de lavado, del recambio del suero, también lavemos metabolitos y nos dé también un falso negativo. Hay que tener cuidado, ¿sí? Se hace luego, antes de hacer la plasmaféresis o luego del séptimo día realizado, y en gemelos se repite también. Perfecto. Y todo esto es sumamente importante porque el tiempo de la toma de muestra es algo que lo tienen que saber porque es em, para la práctica, digamos, y sobre todo para los objetivos de esta asignatura, y en realidad tiene que ver también porque em, esto de que el niño se haya comenzado a alimentar, primero obviamente la importancia de la pesquisa, ¿no? De que en un niño, una niña o niño que recién nace y que todavía no va a presentar síntomas y que con un simple estudio podemos evitar los daños que pueden provocar esas enfermedades. Pero además, lo importante de que el niño haya comenzado a alimentarse en lo posible con lactancia materna, pero en el caso de que haya alguna cuestión que requiera alimentación este, con leches de fórmula, en ese caso sí, también hay que esperar a que se comience a alimentar, ¿sí? Porque esto es fundamental por la acumulación, como dijo Juan, de los metabolitos, ¿sí? Y las situaciones especiales también hay que conocerlas. ¿Y esto por qué tiene que ver también? Digo, más allá de que es importante para la práctica, nosotros como unidad de aprendizaje evaluamos estas cuestiones, más que nada porque por ahí aparece alguna situación clínica en la cual nació, ¿no? Ese bebé o esa bebé nacieron prematuros y se hizo la prueba y no se volvió a repetir. Bueno, la idea es que también podamos entender y razonar del por qué tenemos que repetir la prueba de pesquisa. Básicamente el denominador común para repetir las pruebas es que tiene un impacto negativo en la sensibilidad de la prueba, Exacto, ¿sí? exactamente. La técnica tiene que ser la adecuada, ¿sí? Se hace en el taloncito, ahí se ven las fotos, siempre en los cantos laterales del talón, no sobre el medio, para evitar dañar estructuras nobles. Se hace un masajito, buscando vasodilatar la zona, se hace un pinchacito y bueno, se sacan las gotitas impregnando el papel de filtro de manera que no rebalse, ¿sí? Hay algunas muestras, algunos ejemplos de muestras válidas, ¿sí? Otras tarjetas con muestras que son insuficientes, que están sobresaturadas, que Mm, están diluidas porque se corrió la muestra, o pasa algo, ¿sí? exacto, Es una habilidad, es difícil, los nenes lloran, duele un poquitito, hay que explicarle también a los padres. Todo ese llanto es en realidad necesario, o sea, es algo bueno, va a prevenir o va, mejor dicho, va a poder categorizar algunas enfermedades que pueden ser graves si no se tratan. Entonces, bueno, eso hay que explicar, hay que bajar el lenguaje, hay que explicárselo de forma clara, concisa, de manera que los papás lo entiendan para que también sea aceptable, ¿sí? exactamente. Bien, esto Bien, es, y acá sí, es una sí, lo de cronología. los tiempos que habíamos hablado también, que a veces cuando no son centros grandes se tienen que transportar las muestras, ¿sí? El transporte más el laboratorio, la localización en el caso de los positivos, ¿sí? Porque también después en el caso de que alguna pesquisa dé positiva, muchas veces se repite la pesquisa, ¿sí? Nuevamente con una prueba y después sí se va a una prueba diagnóstica, es lo que veníamos hablando, ¿sí? Exactamente. Por eso es sumamente importante el correcto registro de los datos, como dijiste, Juan, al principio. Es fundamental con la letra clara, que se pueda entender, con los datos, bueno, dirección donde viven, de los números telefónicos, tener alternativas, porque es sumamente importante poder localizar a esa familia. Bueno, nuevamente con esto, ¿no? Cuando uno tiene una muestra positiva, ¿sí? La idea es obviamente que ustedes no sepan, no tengan que saber los valores para cada determinación, sino que entiendan la interpretación de un resultado, porque hoy por hoy cualquier estudio de laboratorio, incluso cualquier estudio de imagen, viene con un informe, ¿sí? Con un informe, eso es si está dentro de los valores esperables o no, ¿no? Entonces un laboratorio va a decir, tiene este valor y el valor de referencia es tal. Entonces yo voy a saber que está alterado, pero ¿qué significa esa alteración? Entonces
Ahí es cuando yo voy a saber si está menor al valor del límite, es normal. Si está mayor o igual al valor límite, lo voy a repetir, ¿sí? eh, la misma muestra se puede repetir. Si está mayor al valor límite nuevamente, se hace una prueba diagnóstica confirmatoria y si está menor al valor límite, lo considero normal. Y si la muestra es inadecuada, hay que repetirla. Y muestra inadecuada significa que haya pasado, haya sucedido esto que también nombró Juan, que es sobre el papel de filtro se plasme la muestra incorrectamente, no esté saturada o tenga menos cantidad. Por eso es tan importante saber cómo se toma la muestra. De todas maneras, también es una habilidad, como dijimos, se va adquiriendo, eso lleva práctica, no es solamente el saber la teoría, sino que eventualmente es algo que se tiene que practicar muchas veces para poder adquirir esa habilidad. Bueno, vamos a hablar bastante brevemente, en el sentido de no vamos a profundizar en cada uno de los temas, sí, de cada uno de ellos vamos a tener una o dos diapositivas. Hoy hablábamos de la bibliografía que ofrecemos. Ustedes van a ver dos bibliografías. Una es el PRONAP, que es del 2007, que habla no solo de las pesquisas metabólicas, sino también después habla de la pesquisa de hipoacusia, bueno, de la pesquisa con reflejo rojo. No sé si nombra algo de la displasia de cadera, pero bueno, la idea es que ustedes obviamente se centren solamente en lo que son metabolopatías. Da un marco legal, amplía un poco más esto de la muestra, y después hay otra bibliografía que es del Ministerio de Salud, que también habla de la técnica de muestra, incluso tiene un apartado sobre comunicación a las familias, sobre esta cuestión, ¿no? Cómo comunicar incluso un resultado positivo, porque en esto hay que tener digamos, hay que adquirir también la habilidad de la comunicación ante un resultado positivo, ¿sí? Entendiendo que de ese resultado positivo puede ser que el niño tenga la enfermedad y podamos hacer un tratamiento precoz para que la vida, tratar de que esa vida sea la mejor calidad, tenga la mejor calidad posible, o en el caso de algunas otras enfermedades, también entender que lleva angustia bueno, y el diagnóstico va a implicar una cuestión bastante, ¿no? Problemática para la familia. Entonces, la idea es que vayamos adquiriendo también la habilidad de la comunicación. Entonces, dentro de las enfermedades más frecuentes vamos a tener hipotiroidismo congénito, fibrosis quística e hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Em, que son las tres en las que más por ahí hacemos hincapié en el recorrido de nuestra asignatura, en las cuales también pueden aparecer situaciones clínicas que tengan los síntomas, ¿sí? De alguna de estas enfermedades, que si bien son poco frecuentes, la idea de que aparezcan algunas de estas Bien, con síntomas al principio, la idea es que ustedes puedan identificar qué de esto me puede llamar la atención, tanto al inicio, ¿no? Como a lo largo del tiempo, porque puede ser por ahí un niño o niña que tiene 5 meses y que de repente no sabemos qué pasó con esa prueba del talón y de repente viene por tener llanto ronco, piel gruesa, piel seca, bradicardia, ¿sí? Que son síntomas de hipotiroidismo, ¿sí? La clínica se presenta en muy pocos casos de los niños, es un 5% de los casos, ¿sí? Entonces, el hipotiroidismo congénito, eh, obviamente lo que intentamos al detectarlo precozmente es evitar el déficit intelectual, pero además un montón de otras enfermedades que puede acarrear, déficit en el crecimiento también, porque obviamente la hormona tiroidea es la que regula el metabolismo, entonces todo el metabolismo se va a ver afectado. Em, Hay distintas causas, puede ser que la glándula no se forme, eso es agenesia, puede ser que esté formada la glándula tiroidea, pero tiene menor tamaño o no es funcional, eso se llama hipoplasia, ¿sí? Puede ser que la glándula en el momento de la embriogénesis se haya quedado en algún otro lado, ectopía, ¿sí? Dishormogénesis no produce hormona, ¿sí? Em, ¿Vamos bien hasta ahí? sí, Pues yo vengo como hablando perfecto, rápido. Agus. Bien, Sí, no, no, está bien. La causa más frecuente de todas ellas es la ectopia o ectopía de la glándula, ¿sí? Se forma en el suelo lingual y después va migrando caudalmente, digamos, hasta que queda en su localización definitiva por delante de la tráquea, ¿sí? Por delante del cartílago homónimo, ¿no? Entonces, pero es la causa más frecuente, ¿sí? bien, Hablar que el 85%, la mayoría son esporádicos, es decir, no hay un factor hereditario y es ligeramente más prevalente en el sexo femenino, 2 a 1, ¿sí? Es la más frecuente en las enfermedades metabólicas pesquisadas, ¿sí?
Y el signo cardinal, tal vez clínicamente, si bien dijimos que son pocos, porque el 95% suele no tener síntomas y por eso es importante la pesquisa, pues si no ya estaríamos hablando de una sospecha diagnóstica, Perfecto. es el retraso en la caída del cordón o la hernia umbilical, ¿sí? Después sí hay un montón una constelación de otros síntomas, como por ejemplo el retardo en la eliminación del meconio, es una de las causas de ictericia neonatal, el llanto ronco, la macroglosia, los trastornos alimentarios, la piel seca, gruesa, fría, ¿sí? Entonces la fontanela amplia, una fontanela posterior de mayor a 5 milímetros, ¿sí? Pero bueno, son signos que está bien, hay que saberlos, pero hay que tener en cuenta que uno está hablando siempre de pesquisa, ¿no? Exacto, exacto, y es fundamental que cuando nombramos la clínica ya no salimos de la pesquisa. Ah, Estamos y perdón, hablando de, sí, y una aclaración importante que habíamos dicho, en el título está, no está, pero después se aclara que dice que es el hipotiroidismo congénito primario. mm, Nosotros hacemos pesquisa de hipotiroidismo congénito primario, es decir, el que está en la glándula, ¿sí? La glándula no funciona por alguna causa, ¿sí? Alguna de estas cuatro causas que están en el cuadrito. Secundario sería cuando no funciona la hipófisis o terciario cuando no funciona el hipotálamo. No lo hacemos, la incidencia es muy baja y no justificaría la pesquisa, ¿sí? perfecto, perfecto. Bien, no, esto es importante con relación con la clínica, ¿no? Ya cuando hablamos de clínica y nosotros le nombramos clínica de una de estas enfermedades, ya no estamos hablando de pesquisa, ¿sí? Estamos hablando de diagnóstico. Y vuelvo a reforzar esto porque es fundamental y muchas veces nos sucede a todos que es como, bueno, viene un niño lactante con ictericia prolongada, ¿no? Y de repente digo, bueno, tendría que hacerle la pesquisa neonatal y en realidad no. Lo que tengo que hacer es pensar que esa ictericia prolongada, si no tengo el resultado de la pesquisa en su momento, cuando estaba asintomático, porque ahora evidentemente tiene ictericia, está asintomático, tengo que descartar hipotiroidismo congénito, ¿sí? Pero como un diagnóstico ante un síntoma y no como una pesquisa. ¿Sí? Eso vuelvo a reforzar porque nos vuelve a pasar, nos sigue pasando, ¿no? A Sí, veces entrar en perfecto. esa confusión. Y bueno, y el algoritmo, ¿sí? El screening es la determinación de tirotrofina en sangre, o TSH, ¿sí? Con la muestra sobre papel de filtro. Si da bajo es normal, sí, ahí están las unidades. La idea es que ustedes tienen que saber, igual el algoritmo solamente, las unidades, como dijo Agus, todos los test mayormente vienen. Si da mayor a 10 microunidades por mililitro, pensamos la confirmación diagnóstica. ¿Cómo la hacemos? Con TSH y T4 en este caso, ¿sí? No solo TSH y T4, sí más la derivación especialista. Hay algunas causas que pueden influir en la pesquisa, como falso positivo, la muestra muy precoz, ¿sí? La exposición materna a la medicación antitiroidea, si la madre está tomando, y falso negativo, los pretérminos, ya habíamos dicho, alguna causa, déficit de globulina ligadora T4, hipotiroidismo secundario, terciario, habíamos dicho que eran muy poco frecuentes, o un error en la toma de muestra o del laboratorio. Y bueno, Exacto. dice que cada laboratorio va a establecer y ajustar periódicamente el valor límites. Sí, exacto. Por eso en general cuando nosotros le presentemos, por ejemplo, para que interpreten un resultado de una pesquisa, Exacto. les va a aparecer siempre el valor de referencia. O les va a parecer que está normal, o les va a parecer que está aumentado, o les va a parecer que está alterada. O sea, ustedes ya van a saber que ante ese resultado siempre hay que repetir y después confirmar. ¿Sí? Bueno, fibrosis quística del páncreas, de ahí, así como Así como se leíste dice, del páncreas. sí, del páncreas. Bien, Este, esta enfermedad tiene una incidencia bastante alta. La realidad es que es una enfermedad autosómica recesiva. Vamos a meternos sobre eso, pero repasar que se expresa cuando ambos progenitores tienen el gen, digamos, y después en ese niño o niña se expresa. De todas maneras, como es un déficit congénito que lleva a una inactividad de una enzima, ¿sí? Eh, en este caso, va a haber distintos tipos, distintos grados de actividad, de inactividad de esa enzima. Entonces va a haber también distintos grados de severidad de la enfermedad. En general, suele ser es una enfermedad severa, ¿sí? Lleva a una enfermedad respiratoria crónica, acumula secreciones en la mayoría de los órganos de- del cuerpo, de los órganos huecos, digamos, y eso lleva a la muerte precoz en general, ¿sí? Es una enfermedad que no tiene cura hoy en día,
pero que bueno, detectándola precozmente se pueden evitar las complicaciones, ¿sí? Es importante saber que, bueno, dentro de la clínica, que ya no sería screening, el hilo meconeal, ictericia prolongada, volvemos a repetir, hay un montón de síntomas que se comparten incluso con el hipotiroidismo congénito. Em, y bueno, la determinación se hace con la tripsina inmunorreactiva, Sin el valor, inmunoreactiva. sí, y en realidad el diagnóstico se puede hacer también con el test de sudor, pero bueno, esto se hace más adelante, ¿no? Cuando ya se suele hacer en etapas de la infancia temprana, ¿no? ¿Algo para agregar acá? Anecdótico, se le decía la enfermedad de los bebés salados, porque el mismo canal que está fallando, ¿sí? La mutación, no me acuerdo si la dijiste, la delta F508 es la más frecuente, no importa, tampoco tiene, si se la Sí, acuerdan mejor, pero impide la reabsorción también de cloro de las glándulas exócrinas, sudoríparas. Entonces los bebés tienen una concentración de sodio bastante alta, digamos, en la piel y también en eso consiste el test diagnóstico, que es el test del el test sudor. de sudor, exactamente. Bueno, ahí hay esto, ¿no? Resumiendo un poco esto que hablábamos, se produce un poco espeso. Esto, la idea es que lo puedan repasar, entender la fisiopatología de cada una de estas enfermedades. Le aviso, Juan, que nos quedan 8 minutos de reunión para más o menos ir Sí. viendo cómo administramos los tiempos. Pero bueno, entender que, digamos, de alguna manera, comprender la fisiopatología de estas enfermedades también nos va a hacer entender del por qué se pesquisan, la importancia, y muchas de estas también si bien las manifestaciones clínicas, por ejemplo, del hipotiroidismo congénito no son tan frecuentes, la fibrosis quística del páncreas sí tiene manifestaciones desde muy temprana edad. Entonces es importante también identificar la clínica, lejos de la pesquisa, ¿no? Bueno, Hiperplasia suprarrenal congénita, también autosómica recesiva, ¿sí? Y la causa más frecuente en 95% es el déficit de una enzima que es la 21-hidroxilasa, ¿sí? Va a bajar la aldosterona, va a bajar el cortisol, por lo tanto se inhibe el lazo de retroalimentación entre lo que es el cortisol y la hipófisis va a segregar la hormona que es estimulante, ¿sí? De la corteza adrenal o la CTH o adrenocorticotrofina, ¿sí? Lo que va a dar una hiperplasia de la glándula suprarrenal. Y el metabolito que se va a acumular, digamos, es la 17-hidroxiprogesterona y androstenediona, ¿sí? Son esos dos metabolitos. Por lo tanto, digamos, el screening consiste en la determinación de uno de ellos dos, que es la 17-hidroxiprogesterona, ¿sí? Y exacto, más el ionograma, porque obviamente como también va a estar afectada toda la eliminación del sodio, potasio, cloro y bicarbonato, también se van a alterar, ¿sí? exacto. Y eso está acá, Hay, lo que decían. Bien, perfecto. Hay una forma clásica y una forma monoclásica que es poco frecuente. La forma clásica, a su vez, está la forma precoz y tardía, ¿sí? La forma precoz, a su vez, también se divide en una forma perdedora de sal, que es la más frecuente, ¿sí? Que hace una crisis entre los 7 y 14 días. A veces algunas bibliografías dicen entre los 7 y los 30, en la cual hay pérdida de peso, vómitos, letargia, deshidratación. Va a haber hiponatremia, ¿sí? Porque se pierde sodio, no se recapta sodio por el déficit de aldosterona, hiperpotasemia, ¿sí? Y es bastante, digamos, tiene una mortalidad bastante elevada. Y la no perdedora de sal, que en realidad no tiene tanto efecto, digamos, tanta sintomatología sobre el efecto mineralocorticoide, sino que produce virilización y sin alteración de los electrolitos. Va a ser más apreciable en las niñas porque produce una hipertrofia, una ambigüedad genital y una hipertrofia del clítoris. En los varones es más grave porque justamente al no producir, digamos, alteración en los genitales externos, es como que se retrasa un poquito más el diagnóstico, ¿sí? Ujú. Y todo esto Por tiene lo que ver tanto, también con el grado de déficit de la de enzima, ¿verdad? O sea, puede haber exacto. mayor cantidad y de déficit, ¿no? Y puede haber también algo más leve, lo cual también va a definir el cuadro clínico. Sí, perdón, Juan, te corté. No, no, está bien. Y la forma tardía, digamos que es un aumento de la velocidad de crecimiento, aceleración de la maduración ósea y pubertad precoz, ¿sí? Pero bueno, sin riesgo de vida ya. Exacto. A medida que vaya, que esa enzima funcione en mayor cantidad, los metabolitos se van a ir acumulando hacia un lado u otro. Eso lo van a ver en el cuadro que está en uno de las bibliografías. Está bueno que lo lean, que entiendan el porqué, ¿no? De por qué en algunas es más grave y en otras formas de presentación es más leve, ¿no? Que tiene que ver con esta acumulación de metabolitos. Digamos, algunos van a guiar más hacia
hacia la acumulación de lo que son hormonas, ¿no? Entonces van a haber más manifestaciones como esto de la pubertad precoz y otros van a tener más manifestaciones electrolíticas, ¿sí? Y esto tiene que ver con la función de la glándula suprarrenal. Bien, rápidamente, porque ya nos quedan 4 minutos, un breve repaso. La fenilcetonuria es también autosómica recesiva, ¿sí? Tienen también portadores sanos, ¿sí? Quiere decir que tienen el déficit genético, pero no van a tener sintomatología, ¿sí? No o sea, lo que sucede es que no se convierte la fenadinina a tirosina. La fenadinina está en un montón de alimentos y de aditivos y de en lo que son procesados, entonces es importante que esto se detecte precozmente porque sacando los alimentos que tienen esta fenilalanina podemos evitar todas las enfermedades que produce, ¿no? Que esto puede ser déficit electoral severo, convulsiones, microcefalia, autismo, hiperactividad, bueno, un montón. Se detecta la fenilalanina en sangre, ¿sí? Tiene que ser menor a 4 miligramos. Esto, si bien no tiene que saber el valor, sí tiene que saber que después se repite, se vuelve a dosar y se pide tirosina, ¿sí? Bien, ahí la vamos a hacer rapidito porque nos queda Sí, poco. Pero bueno, la galactosemia, lo mismo. En este sentido, hay un déficit en unas enzimas que pueden ser la galactosa 1,6-bisfosfato, galactoprimerasa y galactoquinasa, ¿sí? Y esto va a llevar a distintas manifestaciones de acuerdo a cuáles de estos déficits se generen, ¿sí? Por eso es importante que, o sea, cada una de estas va a acumular distintas metabolitos y puede dar distintos tipos de patologías. Entonces, de acuerdo a la enzima involucrada, los síntomas pueden ser muy variados, pero la mayoría van a llevar a enfermedad neurodegenerativa. Entonces, por eso es importante justamente la detección de la enzima involucrada, ¿sí? Y obviamente que una vez que tengamos el estudio positivo y se vuelva a repetir y vuelva a dar positivo, se deriva a un especialista, ¿sí? Porque son enfermedades que igualmente los tratamientos que no son parte de nuestra asignatura, pero para que lo sepan, en estos casos suelen ser suspensión de los alimentos que contienen, ¿sí? Los, los, los metabolitos que debería generar las enzimas, ¿no? Que deberían degradar exacto, las la enzimas. lactancia materna entre ellos. Exactamente, exactamente. Bueno, la biotinidasa, lo mismo que es una, una enzima, ¿sí? Que es la que recupera la biotina. Y esto tiene una prevalencia, esto lo hablamos también con Juan, tiene una prevalencia bastante alta, digamos, bastante baja, ¿no? Es 1 en 45 a 60.000, cuando uno después ve todo el universo de población es bastante, entonces la idea es justamente por eso está dentro de las que se detectan precozmente. También, digamos, hay un déficit de una enzima y va a llevar de la enzima biotinidasa, ¿sí? Y va a llevar a que tenga distintas manifestaciones, tanto neurocutáneas como del crecimiento, ¿sí? Se busca la biotinidasa en sangre y después se hace un análisis genético. Nos quedan menos de un minuto. Eh, y la neucinosis, esta es una que está solo en provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que bueno, principalmente se produce el déficit de este complejo enzimático, ¿sí? Que va a llevar a la acumulación de aminoácidos que están en la leche, carne, huevos, legumbres, ¿sí? Tiene una incidencia bastante baja, pero bueno, tiene una clínica que puede ser muy severa y que puede llevar a coma y a muerte. Entonces, por eso es importante y se agregó en la provincia de Buenos Aires por la prevalencia en la provincia. Después, hay a veces que hay enfermedades que no se agregan en todas las provincias, ¿no? Bueno, le dejamos esta reflexión para que le hagan una captura y la vean. Creo que es importante entender